Pentecostés en la Biblia no es solamente una celebración, una fiesta. Para los cristianos, y especialmente para nosotros los pentecostales, tiene un significado mucho más profundo, porque en realidad se trata de una experiencia espiritual que está relacionada directamente con la recepción, con el bautismo del Espíritu Santo, y que continúa luego también con la manifestación de los dones, tal como lo relata la palabra en el libro de los Hechos y después a través de las cartas apostólicas. Tiene un origen, por supuesto, en el Antiguo Testamento, como todas las cosas que en el Nuevo Testamento ya tienen su forma acabada, pero Pentecostés ya se celebraba en la antigüedad. La segunda de las 3 solemnidades anuales, que eran la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, en las cuales, Israel tenía o les daban ellos una importancia clave para su vida espiritual. Pentecostés era la primera de las fiestas, de las celebraciones que tenía que ver con la cosecha y recibía el nombre también de fiesta de las semanas, porque por ahí van a encontrar distintos nombres y pareciera que fueran un montón de fiestas, pero en realidad se refieren algunas a la misma fiesta. Fiesta de las semanas, porque su fecha estaba fijada en 7 semanas después de la ofrenda de la gavilla de cebada. La fiesta de las semanas tomó el nombre luego de Pentecostés, debido a que se celebraba en el día 50. Amén. Es decir, a través de ese tiempo, 50 días, donde, era mecido el pan de la gavilla. También recibía el nombre de la fiesta de la siega, y también el día de las primicias. Fíjense cuántos nombres, ¿no?, están relacionados con esta celebración. Por cuanto la siega del trigo acababa en casi toda Palestina en ese tiempo y se procedía a ofrendar los panes de trigo nuevo, es decir, las primicias de la siega de lo que se había recogido. Eran celebraciones importantes. En este día se suspendía toda otra actividad. Israel no tenía otra actividad, otro trabajo, sino que realmente había una, como se llama en el Antiguo Testamento, una solemne convocación o convocatoria. Además de los panes mecidos, que eran un símbolo, se ofrendaba también holocausto de 10 animales para esta celebración. Se inmolaba asimismo un macho cabrío en ofrenda de expiación y 2 corderos en sacrificio de acción de gracias. O sea que todo esto se celebraba en Israel y todo esto era un poco, el antepasado de lo que es o lo que fue después la celebración del Pentecostés. Cuando leemos en el libro de los Hechos, y la lectura es la que leemos siempre porque es el texto clave, Hechos 2, capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una descripción hermosa, completa, descriptiva de lo que había sucedido justamente en la coincidencia de aquella fiesta que se celebraba en el Antiguo Testamento y ahora esta nueva celebración que era el Pentecostés. Esto nos hace acordar de la Pascua también. Los judíos en el tiempo de la Pascua, cuando Jesús estuvo comiendo la Pascua con sus discípulos, que fue la última que él comió aquí en la tierra, fue celebrada justamente coincidió en ese tiempo. Solamente que para nosotros la Pascua tiene un significado diferente que para los judíos, en el sentido de que Cristo es nuestra Pascua, como dice el apóstol Pablo. Y ahora nuestra celebración de Pascua está referida y enfocada en la sangre de Cristo, en la obra que tiene que ver con la expiación, su muerte y por supuesto, y por sobre todas las cosas, por su resurrección. Y aquí tenemos, yo diría, como un nuevo Pentecostés, que para los judíos seguirá siendo aún todavía la fiesta antigua, pero para nosotros es la nueva celebración. En Pentecostés todos los santos, los que estaban reunidos, fueron bautizados por el Señor y en un espíritu y en un solo cuerpo. El apóstol Pablo dice algo hermoso en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu con mayúscula, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo? ¿El nuestro? No. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En un solo cuerpo, sean, y aquí viene, judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué glorioso esto. Esto muestra que esta bendición no era ya solamente para un pueblo determinado, sino para todos aquellos que realmente pudieran acercarse al Señor. Este evento, este hecho tan glorioso, coincide con el inicio, el nacimiento, la fundación de la Iglesia de Jesucristo. ¿Amén? ¿Sabía usted esto? Es el evento. ¿Dónde nace la Iglesia de Jesucristo? Veo que a veces nos preguntan, ¿ustedes son protestantes? Y no somos protestantes, si bien los protestantes tomaron, y el tiempo del protestantismo fue importante para la divulgación de la palabra de Dios y para poder especialmente rescatar la doctrina de la justicia por la fe, pero la iglesia no nació con Lutero. La iglesia nació el día de Pentecostés, cuando Jesús envió el poder del Espíritu Santo sobre los suyos. Y este es el evento que debe entonces caracterizar nuestra reunión, nuestra iglesia. Somos parte, o somos en general, el cuerpo de Jesucristo. Y esto es algo muy importante para nosotros. El Pentecostés más importante fue el que tuvo lugar después de la resurrección y ascensión de Cristo. Todo lo demás y todas las celebraciones y todo eso quedó atrás, y ahora lo más importante justamente es este Pentecostés, que no se circunscribe solamente a la manifestación y al recibimiento del Espíritu Santo ese día, sino que ese fue el comienzo de un derramamiento general del Espíritu Santo para todos aquellos que creen, como dice la palabra del Señor. Creo que es importante. Los que estaban rodeando el aposento alto, a pesar de estar celebrando la fiesta de Pentecostés, sin embargo, no entendían lo que estaba ocurriendo
y no entendían de esta celebración de Pentecostés que sucedía entre esos 120, que era el recibimiento del Espíritu Santo. Dice la Biblia que a eso de las 9 de la mañana, fue, a la hora tercera de la mañana, fue que fue derramado, fueron escuchados los anuncios, las señales, y allí se derramó el Espíritu Santo. Cuando leemos estos versículos, lo definen, ¿no? Dice que entonces Pedro, capítulo 2, versículos 15 en adelante, dice: Pedro, poniéndose en pie con los 11, después que tuvieron esa experiencia y Pedro sale del aposento y se encuentra con una gran multitud afuera, una multitud que estaban algunos perplejos, muchos asombrados, otros estaban escandalizados, otros se burlaban y decían que estaban llenos de mosto, llenos de vino. Sin embargo, Pedro alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Pensemos que en ese momento Jerusalén estaba llena, porque venían todos los judíos que estaban dispersos por todo el imperio, y para esta celebración, esta santa convocatoria o convocación, venían todos a Jerusalén. Así que fíjense que había un alboroto en Jerusalén y había una cantidad inmensa de personas. Entonces Pedro, cuando sale, se encuentra con un gentío. No sabemos cuántas eran, pero teniendo en cuenta que después de la predicación de Pedro, 3.000 recibieron la palabra, se aceptaron a Jesucristo y se bautizaron, tenemos que entender que el número posiblemente era mucho mayor. Así que Pedro alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Es decir, llama un poco la atención para que lo escuchen. Porque estos, los 120, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Qué hermoso, ¿no? Estaba el cumplimiento. Hay veces que pensamos que el cumplimiento fue ese día nada más y que ahí se terminó. Bueno, vino el cumplimiento, Jesús, o sea, el Señor derramó el Espíritu Santo sobre esos 120 y ahí se cumplió la profecía o lo que dijo el profeta Joel. Pero hermanos, lo que abarca el cumplimiento de esta profecía todavía nos alcanza a nosotros hoy. El Espíritu de Dios sigue siendo derramado sobre la iglesia. El Espíritu de Dios sigue siendo derramado sobre los que creen. Y esto es algo maravilloso para que lo podamos comprender. Así es que en este glorioso día fue fundada la Iglesia de Cristo. El Espíritu Santo fue derramado, como dice la palabra, fue dado, sin distinción de edad, sexo, condición social, a todos los que estaban reunidos en el aposento alto. No sabemos cuánto, de qué lugares eran, no tenemos noción, pero sobre todos ellos, sin ninguna distinción, fue derramado el Espíritu Santo. ¿Usted piensa que también hoy es derramado sobre todos los que creen sin distinción? Dice que Dios no hace acepción de personas y que Él derrama ese poder maravilloso del Espíritu Santo, especialmente sobre todos aquellos que creen. Este primer Pentecostés cristiano, por llamarlo de alguna manera, marca el inicio de la dispensación del Espíritu o de la gracia. Amén. Qué hermoso esto también. El Señor había prometido: yo me voy, ya no voy a estar con ustedes, pero les voy a enviar al Espíritu de verdad. Les voy a enviar un Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros y en vosotros. ¿Para cuánto?
para siempre, dice la palabra. Para siempre. Ha comenzado a partir de esa experiencia esta dispensación del Espíritu. Desde entonces, el Espíritu se ha movido con libertad. Los dones del Espíritu son dados a los creyentes. ¿O no es así? Algunos dicen, no, pero los dones eran solamente para la iglesia primitiva. ¿Y quién lo dijo? ¿Acaso Jesús dijo algo de esto? ¿Acaso los mismos apóstoles en algún momento han dicho algo que haya quedado escrito o plasmado en las Escrituras para que nosotros nos desentendamos del cumplimiento de esa promesa tan hermosa que el Señor hizo a la iglesia? Desgraciadamente muchas facciones del Evangelio piensan que esto no es para nosotros. Creen que sucedió, creen que esto pasó. Creen que esto ocurrió en un día y bueno, que fue algo glorioso, pero que se quedó allá. Y nosotros creemos que esto sigue sucediendo y hoy día el Señor sigue obrando con poder en medio de su iglesia. Sigue derramando su Espíritu Santo, sigue llenando los corazones con el poder de su presencia y Él está dispuesto a derramar sus dones para que podamos servirle, instrumentos que puedan ser de bendición, para que podamos llevar adelante la obra de extender el reino de Dios sobre la tierra. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese, me seréis testigos, pero primero recibiréis poder. Y cuando haya venido el Espíritu Santo, recién ahí van a poder y van a tener la capacidad o las capacidades o los dones para poder servir al Señor y para poder llevar este glorioso mensaje del Evangelio. ¿Usted cree lo que dice la palabra? Y la palabra es bastante clara en sus conceptos, como para poder realmente confundirnos. Qué triste para aquellos que dicen ser creyentes o cristianos y que dicen ser evangélicos, pero no tienen la bendición, no han recibido esta gracia del Espíritu Santo en sus vidas y que tal vez relegan esto solamente al tiempo pasado, al cumplimiento de hace 2000 años. Cuando el Espíritu Santo siguió siendo derramado a lo largo de la historia de la iglesia y hubo avivamientos maravillosos y tremendos a lo largo de la historia de la iglesia y los seguirá habiendo hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. ¿Amén? ¿Usted cree esto? Esto es algo importante. Dios ha suscitado en el pasado al pueblo de Israel al que se reveló de una manera especial. Pero en la actualidad, para nosotros, para esta nueva dispensación, que es la de la gracia, la del Espíritu, el Señor actúa por medio de la iglesia, en la que el Espíritu es el vínculo de unión. ¿O no es así? Tenemos que estar unidos en un mismo Espíritu. Es el que nos da la fortaleza, es el que nos da el crecimiento y es el que nos ayuda a ser edificados en el camino del Señor. Por eso es que tenemos que mirar objetivamente y apuntar, por ejemplo, que el bautismo del Espíritu Santo que tuvo lugar en Pentecostés debe ser una experiencia que debe tener lugar en la iglesia de hoy. Y esto es algo importante. Escuché que hoy preguntaban cuántos no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y alguno dirá, bueno, pero hay una obligación de ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Sabe que Dios no nos obliga a nada? Pero esto es lo que dice la palabra del Señor, que el creyente no está completo si no está bautizado con el poder del Espíritu Santo. Y esto es algo real.
Esto es algo real. Esto es algo que necesitamos comprender porque esto el Señor lo otorgó a la iglesia. El Señor le dijo a los discípulos, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, allí en Hechos capítulo 1, verso 5. Les anunció esto. Le estaba diciendo, va a venir el cumplimiento de la promesa y ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo en pocos días. De hecho, pasaron pocos días hasta que fueron realmente bendecidos con el cumplimiento de esta promesa. Qué hermoso, ¿no? Y este cumplimiento se dio tal cual el Señor lo prometió. Y creo que tenemos que tener confianza en lo que realmente dice la palabra. Cuando Pedro predica y habla acerca de la experiencia pentecostal, dijo algo que nosotros en el mensaje, en ese mensaje que dio a la multitud, dice, porque para vosotros es la promesa. Para ellos, para los que estaban presentes. Y después dijo, y para vuestros hijos. No está hablando de los hijos literalmente, sino para su descendencia. Los hijos, los nietos, y para los que vienen, para los que vienen. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, en todas las latitudes de la tierra, sin distinción. Y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Porque si nos queda alguna duda, tendríamos que dudar o tendríamos que decir, o nosotros aventurarnos a decir, a quiénes va a llamar el Señor y a quiénes no. Cuando sabemos que el Señor llama y su llamado es a todas las personas. Porque el Señor, como bien dice la palabra, no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan venir a la salvación. Venid a mí, todos, sin distinción, todos están realmente invitados a esta experiencia maravillosa. El Espíritu Santo es prometido a todos los creyentes, a todos los que creen. Y hay dos distinciones que yo quisiera rescatar, porque es interesante, lo dice bien clara la palabra. Una de ellas es cuando dice a los que se lo pidan. Y esto nos dice que hay que pedir. El Señor dijo, pedid y se os dará. Y somos muy pedigüeños, ¿o no? Usted no. Yo no creo que haya un día de nuestra vida que no le hemos pedido algo al Señor. Pero en primera instancia aquí, lo que le tenemos que pedir es el Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, verso 13. Estas son palabras de Jesús, ¿no? Porque si vosotros, siendo malos, como personas, por naturaleza, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quiénes? A los que se lo pidan. ¿Se ha detenido usted si no ha recibido aún la bendición, la promesa, el bautismo del Espíritu Santo? ¿Se ha detenido en pedirlo de corazón y con anhelo en su alma? ¿O que ha dicho, bueno, algunos lo reciben y otros no? Esa doctrina no es bíblica. Todos debemos recibirlo, porque es para todos. Necesitamos abrir el corazón y ser bautizados y tenemos que pedírselo al Señor. Tenemos que pedírselo, porque esto denota que tenemos un interés, un anhelo, un deseo ferviente en nuestro corazón de que Él llene nuestra vida con el poder de su Espíritu Santo. La palabra bautismo significa sumergirnos. Amén. Quedar totalmente inmersos en este poder y en esta gracia del Espíritu Santo. Mucho se habla del toque del Espíritu, mucho se habla de la visita del Espíritu Santo. Y si bien esas cosas sí pueden pasar, pero tenemos que ser bautizados, inmersos en el poder y en la gracia del Espíritu Santo, y eso es lo que Dios quiere. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Tiene usted el anhelo de recibir el Espíritu Santo?
No, pero a mí me dijeron que a lo mejor no es lo mismo, si no lo recibo no importa. No, Señor. Fíjese lo que dice la Biblia. Necesitamos y pedirlo de corazón y el Señor nos lo dará. Así como nosotros siendo malos podemos y sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más, dice el Señor? Dios no nos dará el Espíritu Santo cuando se lo pedimos. Y otro texto dice que el Señor da el Espíritu Santo a quienes le obedecen. ¿Cuántos obedecen al Señor acá? No levanten la mano todos juntos porque... A los que le obedecen. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de todas estas cosas. Está en el contexto de todo lo que viene hablando el libro de los Hechos. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y acá está la cosa. Quiero recibir el Espíritu Santo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero hablar en lenguas, que es algo propio. Como decía Pablo, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Después adoctrina y enseña acerca de cómo usar esto en relación con la iglesia y en relación con la enseñanza o el adoctrinamiento dentro de la iglesia. Pero hay una experiencia que la necesitamos. Dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Es una experiencia edificante para nuestra vida. Pero tenemos que obedecerle. ¿Qué le parece? ¿Amén? Tenemos que obedecerle. Si no le obedezco, si no hago lo que Él dice, si no me sujeto en obediencia a su voluntad, no va a ser muy fácil que yo pueda recibir el Espíritu Santo. Aquí está clara la enseñanza de que el Señor lo da a los que le obedecen, a aquellos que realmente obedecen al Señor de corazón. Qué importante esto, ¿no? Yo creo que la obediencia es fundamental en nuestra vida cristiana. Un texto que rescatamos muchas veces del Antiguo Testamento, del tiempo de Samuel, es que el obedecer es mejor que los sacrificios. Usted puede hacer mucho sacrificio y puede hacer muchas cosas, pero es mejor obedecer. Es mejor que podamos obedecer al Señor por sobre todas las cosas que podamos hacer. Que el Señor nos ayude para que esto pueda ser algo real y que podamos tener esta experiencia pentecostal verdaderamente. No es ruido, no es descontrol, sino que son corazones que unidos en un mismo espíritu alaban a Dios y se hacen vasos receptivos para ser llenos con el poder y con la gracia del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre de Cristo. Alabado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Antes de darse la experiencia de Pentecostés, los discípulos tuvieron que esperar unos días para que se cumpliera el descenso del Espíritu Santo. Pero, y esto lo tenemos allí en Hechos 1:4, cuando le dice eso, ¿no? Que se queden allí porque dentro de no muchos días iban a recibir el poder. Pero hoy es una experiencia que no la tenemos que esperar como si fuera que tiene que haber un cumplimiento, sino que esto el Señor nos lo quiere dar. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. ¿Amén? ¿Quieren recibirlo, el poder del Espíritu Santo? Hoy. Mire, cuando leemos en el libro de los Hechos, tenemos una enseñanza grandiosa.
En el capítulo 8, cuando de una manera, digamos, por la persecución y por todo lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, se tuvieron que desparramar, Felipe se fue a Samaria. Y ahí comenzó a predicar, dice que toda la ciudad escuchó y que se hacían grandes milagros y maravillas, y Dios hacía esto y aquello. Pero algo que nos llama la atención es que fue necesario que vinieran los apóstoles a imponer manos sobre los que habían creído para que recibiesen. Lo vamos a leer. Hechos 8:12 y después 14 al 16. Miren lo que dice. Pero cuando creyeron a Felipe, es decir, al mensaje que traía Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban en agua hombres y mujeres. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y que estaban en esta bendición, que habían abierto sus corazones a la palabra, dice que enviaron allá a Pedro y a Juan, a dos de los apóstoles, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, por los que habían creído, para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque aún, a pesar de toda la bendición y todo el éxito que tuvo, por decirlo en términos modernos, la campaña de Felipe, no habían sido todavía bautizados en el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Necesitaron como una especie de confirmación apostólica. Pero cuando avanzamos en el libro de los Hechos, vemos que esto Dios lo va manejando de maneras diferentes. Sin embargo, cuando vemos el ejemplo de Cornelio, el centurión romano, capítulo 10 del libro de los Hechos, que estaba allí en su casa, y ustedes conocen la historia, no lo voy a hacer porque si no se le van a pasar los ravioles después. Cornelio, su familia y sus amigos estaban expectantes. Dios les había revelado y también a Pedro para que le fuese a predicar, para que le fuese a llevar el evangelio. Así que toda una preparación que Dios hizo. Ahora fíjense, dice que estaban escuchando el mensaje, pero recibieron el Espíritu Santo solamente por la apertura de corazón, por la fe en el mensaje y en la palabra que estaban recibiendo. Al oír lo que Pedro decía, sin previa imposición de manos, y también ni siquiera el bautismo en agua, porque ninguno tenía o era bautizado en agua tampoco hasta en ese momento, todos recibieron el poder del Espíritu Santo. El texto dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, es como si yo estoy predicando y más allá de lo que el Espíritu Santo cae y empiezan todos a hablar en lengua, y especialmente los que no son bautizados y los que no entendían ni lo que hacían porque ellos no conocían esto, era nuevo para ellos. No es que ellos sabían cómo era la cosa, no. Mientras ellos estaban atentos, hambrientos espiritualmente, con corazones abiertos, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Qué importante. Acá no hubo preparación, ¿no? No, cae el Espíritu Santo. Sobre los 12 que se mencionan en Hechos 19, cuando Pablo se encuentra con esos discípulos, ¿se acuerdan? Ellos eran solamente bautizados, no en el bautismo de Jesús, sino en el bautismo de Juan el Bautista, no el de Jesús. Pero una vez que aceptaron al Señor como Salvador, era necesario que recibiesen la promesa del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso!
Porque Pablo lo expresa también cuando escribe a los romanos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dígalo fuerte, más fuerte, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no puede decir yo soy de Cristo. No es de él. Podemos hacernos una pregunta. ¿Cuál fue el mensaje de Pentecostés? ¿Qué resalta después en ese mensaje que predicó el apóstol Pedro? No fue solamente la experiencia de ellos allí. Esto trajo aparejado una gran conmoción en todos los que estaban ahí. En la predicación del apóstol Pedro, el arrepentimiento es uno de los temas centrales, ya que desde la predicación de Jesús lo encontramos como una de las exigencias para entrar en el reino de Dios, ¿o no? Si no se arrepiente. Y el día de Pentecostés, en su sermón, Pedro concluye invitando a todos los oyentes a arrepentirse de sus pecados y a convertirse al Evangelio de Cristo. Ahí está, mire. Qué maravilloso esto. Dice, así que, le dice el apóstol Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué hermoso. Arrepiéntanse y conviértanse. Y van a venir bendiciones maravillosas, grandes de la presencia del Señor sobre su vida. Alabado. ¿Usted espera una gran bendición del Señor? ¿Usted quiere estos tiempos de refrigerio? Mire, vivimos tiempos tan difíciles, complicados, llenos de conflictos, llenos de problemas. Necesitamos que esa gracia del poder, que ese poder del Espíritu pueda estar obrando de tal manera que podamos vivir en medio de todo esto que nos rodea, tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Está viviendo usted tiempos de refrigerio en la presencia de Dios? ¿Está viviendo bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo como una experiencia real, viva, poderosa? Alabado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, como última cosa, ¿qué significa ser pentecostal? Algunos nos dicen peste costal y otros vende postal. Y a veces bien merecido. Pero tiene un significado la palabra pentecostal. ¿Y qué significa para nosotros ser verdaderamente pentecostales? Un creyente pentecostal es un cristiano que cree que el libro de los Hechos le proporciona un modelo a la iglesia contemporánea. Ahí está. Nos dice cómo tiene que ser la iglesia y qué es lo que tiene que recibir para ser iglesia. Porque no había iglesia hasta que vino el Espíritu Santo. Y no puede haber iglesia si ese Espíritu Santo que el Señor envió lo dejamos afuera. No sé si se entiende lo que digo. Si en aquel tiempo tuvieron que esperar el recibimiento del Espíritu para que nazca la iglesia, no matemos la iglesia sacando de nuestro medio la manifestación, el poder, la gracia del Espíritu Santo. Y eso es lo que a veces pasa en muchos lugares. Entonces, qué importante para nosotros. A partir de esa base, somos animados como creyentes a experimentar todos el bautismo del Espíritu Santo. Creo que esto es algo que debemos tener presente. Somos pentecostales. Somos pentecostales. ¿Pero qué quiere decir ser pentecostal? ¿Cuál es el significado? El significado es que tenemos como base, como sustento, como fundamento de nuestra fe, de nuestro vivir cristiano y aún de nuestra doctrina cristiana, ese hecho que fue fundamental,
ese hecho que fue fundamental. No había iglesia sin Espíritu Santo. ¿Cómo puede haber hoy iglesia sin Espíritu Santo? ¿Usted cree que es posible? Puede que haya iglesia nominal, pero no real y no en verdad, como dice la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender esta verdad, para que la podamos tener presente. Los pentecostales siempre hemos leído el libro de los Hechos, porque bueno, siempre hemos leído el libro de los Hechos, porque somos pentecostales. Bueno, hay que leer el libro de los Hechos, lo que dice capítulo 2 y todos los Hechos. Pero en particular el derramamiento del Espíritu Santo como un modelo para aplicar a nuestra vida. Necesito ser lleno del Espíritu Santo. Las historias de los Hechos, del libro de los Hechos, también deben ser nuestras historias y debemos realmente identificarnos con ellas. ¿Qué le parece? Salvando distancias y diferencias, lo que ocurrió en aquel tiempo nos tiene que ocurrir a nosotros. Lo que sucedió o lo que le sucedió a esos 120 nos tiene que pasar hoy a nosotros, hermanos. ¿Sí? Es el modelo, es la base. Entonces, que podamos experimentar esta bendición y esta gracia maravillosa de parte del Señor. Mientras aquellos que a veces especulan con el cumplimiento de ciertas cosas, y entre ellos están a veces los teólogos, ¿no? Tratan de explicar por qué debemos aceptar la realidad de los milagros que están registrados en el Nuevo Testamento, aunque la mayoría de ellos sin esperar que se produzcan en la actualidad. Nosotros los creyentes, los que somos pentecostales de verdad, estamos viendo a Jesús por medio de su Espíritu Santo derramar el Espíritu Santo en aquellos que son realmente verdaderos cristianos. Y vemos prodigios y milagros y maravillas y sanidades, transformaciones de vida en el seno de la iglesia. Alabado, Rumana Hiramashinda Namara, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Creo que con una visión sencilla, directa, de lo que nos dice el libro de los Hechos, de lo que dice la palabra de Dios, nosotros debemos hacer nuestra esta experiencia y vivir en esta experiencia. Amén. Que el Señor nos ayude, que podamos hacer digamos así, de esta búsqueda en la Escritura, una búsqueda sincera. Y cuando la Biblia nos habla y nos dice esto es así, yo lo digo en palabras sencillas, no le busquemos la vuelta. Y si Dios dice que usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo, abra el corazón y sea lleno del Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo. Miles y miles y millones de personas a través de la historia de la iglesia han recibido esta promesa. Y hasta que el Señor venga, hasta su venida, la iglesia será sellada. La iglesia, el creyente, el cristiano, será sellado con las arras del Espíritu Santo. Es la señal de que somos pertenencia del Señor. Es la señal de que le pertenecemos al Señor y que cuando Él venga nos llevará para estar con Él. Que el Señor nos ayude y que en esta mañana podamos verdaderamente, los que anhelamos recibir esta bendición, si no la recibimos, y los que la recibieron y la tienen anotada en la página de la Biblia, sí, yo recibí el Espíritu Santo, espere que le digo, tal día, en el año
Todos los días de nuestra vida debemos gozar de la plenitud y la gracia del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Todos los días tenemos que sentir el fluir del Espíritu Santo a través de nuestra vida. Y el Señor, a través de ese Espíritu, de su Espíritu, nos estará dando dones, nos estará dando herramientas valiosas para que podamos cumplir así con la misión que el Señor nos ha encomendado de poder predicarle a toda la humanidad y hacer llegar este mensaje hasta lo último de la tierra. Mientras se manifiesta el poder del Señor, haciendo maravillas, milagros, sanidades, transformaciones, porque el Señor sigue siendo el mismo, ayer y hoy y por los siglos.